Por favor, abra su Biblia, el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y vamos a dar lectura del verso 10 al verso 13. Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 13. La semana pasada estuve predicando un mensaje que tiene que ver acerca de la lucha espiritual, que tenemos una lucha no contra sangre y carne, es decir, con personas, con humanos, sino que tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad, con gobernadores, con principados, quienes son obviamente Satanás y sus demonios. Ellos tienen, hermanos, una manera estratégica, ellos tienen una organización para poder hacer el trabajo. Ese trabajo que están haciendo, ¿cuál es? En primer lugar, ir contra todo lo que Dios ha creado. Ir en contra de todo lo que el Señor está haciendo en la vida de las personas, en el mundo en el cual Dios siempre ha querido. Y es por eso que a veces nos preguntamos, ¿por qué si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso, Dios quiere hacer grandes cosas, por qué suceden todas estas cosas alrededor del mundo, en mi vida y en mi familia? Y la razón en primer lugar es por el pecado. Porque el pecado ha roto una comunión y una relación con Dios. Hasta que no se arregle ese pecado, nunca habrá nuevamente una relación con Dios y una comunión con Dios. Y el único que puede arreglar ese pecado y perdonar y quitar ese pecado para volver otra vez a tener una relación y una comunión con Dios, solamente es el Señor Jesucristo. Así es que lo que está sucediendo hoy en día es por el pecado. En segundo lugar, está sucediendo estas cosas porque Satanás está tratando de destruir todo lo hermoso que el Señor ha creado. Y en primer lugar creó un mundo extraordinario, un mundo en el cual nadie puede entender cómo se mantiene y cómo funciona. Y Satanás lo primero que está destruyendo es el mundo en el cual Dios ha creado. Por eso que hoy en día vemos los cambios climatológicos, hoy en día comenzamos a ver los cambios que están sucediendo a nivel mundial dentro de la naturaleza y la creación de Dios. Y la razón es que nosotros mismos no estamos cuidando la naturaleza. Cuando usted bota la basura en un lugar donde no debe de botarse, cuando usted comienza a utilizar cosas que no debe utilizarlas, lamentablemente estamos malogrando la creación de Dios. Y solamente para dar un paréntesis, usted y yo somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios, cuidamos la creación de Dios. No las personas que están afuera. Imagínense, hay personas y hay un gran grupo de ecologistas, hay grupo de personas que están tratando de cuidar este mundo. Los primeros que deberían de cuidar la creación de Dios somos nosotros, los hijos de Dios. Por esa razón no tiramos basura a la calle. Amén. No tiramos las basuras donde tiramos y queremos colocarlas por allá. No, somos personas que no tiramos las cosas, que cuidamos la creación misma. Echamos agua a las matas, cuidamos a los animales. No estamos con una china tirando allí para los pajaritos, ¿verdad? Son creación de Dios. Entonces nosotros cuidamos esto. Entonces Satanás está tratando de destruir la naturaleza, está tratando de destruir la primera organización, la primera familia que Dios ha creado, y está destruyendo los matrimonios, está destruyendo los hijos, está destruyendo toda una sociedad. Si Satanás puede destruir una familia, Satanás va a destruir una sociedad. Porque claramente sabemos que mientras no haya una familia bien establecida, una familia fuerte, no habrá generaciones que puedan repetir lo que nosotros deberíamos de repetir. Y es por eso que Satanás está haciendo un trabajo muy bueno en destruyendo todo lo que está sucediendo. Lo único que mantiene la moralidad en este mundo, la justicia, es la iglesia de Cristo Jesús. Y Satanás también está tratando de destruir las iglesias. Y lo está haciendo, hermanos, con sus líderes, con sus personas que están dirigiendo la iglesia, con los creyentes, de una manera muy estratégica. Por eso que el apóstol Pablo comienza a escribir este pasaje diciendo: escúcheme bien y présteme atención, no estamos jugando a los carritos, no estamos jugando simplemente al cristianito, estamos en una batalla espiritual. Y la semana pasada estuve hablando sobre con quién estamos trabajando, o con quién estamos, luchando. Hoy día estaremos hablando que nosotros somos soldados ante esta adversidad, ante este ejército demoníaco con Satanás, que tiene tanto poder, de una manera muy organizada. La pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo entonces nos enfrentamos? Y este mismo pasaje comienza a hablar de cómo, de qué manera podemos enfrentar, y no solamente enfrentar. Recuerda que leímos 4 veces que se dice estar firme, 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 y ser victorioso ante esto. Hoy día hablaremos que somos soldados, y no se olvide que somos soldados. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Efesios capítulo 6, verso del 10 al versículo 13. Si lo tiene, diga un fuerte amén, por favor. Yo lo leo, dice la palabra de Dios lo siguiente: por lo demás,
de lo que he hablado anteriormente como una conclusión, hermanos míos, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, ¿qué dice? Lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la ¿qué? Armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado este día malo, podamos estar, ¿qué dice? Firmes. ¿Le gustaría estar firme ante esta batalla? ¿Le gustaría estar victorioso ante esta batalla? Claro que sí. Y acá el Señor no solamente nos dice que estamos en una batalla, que nuestro enemigo es fuerte, sino que usted y yo podemos vencer ante esta magnitud satánica en la lucha, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos, Señor, a poder hacer exposición de tu palabra a este servidor tuyo, Señor. No que yo pueda dar mi entendimiento, porque mi entendimiento no da, Señor, para dar tantas verdades magníficas, grandes, pero sí en tu palabra. Tu Santo Espíritu debe ser el maestro, debe ser el que nos da la enseñanza bíblica, porque hay que tomarlo, Señor, de una manera espiritual. Y necesitamos, Señor, con urgencia, que cada creyente necesite saber cómo enfrentar ante esta adversidad satánica, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra nos muestre, nos guíe, que podamos estar atentos y que Satanás no gane ventaja ni estorbe, para que podamos aprender más de tu palabra y podamos enfrentar este desafío que Satanás quiere destruirnos. Pero con tu victoria, con tus armas, Señor, vamos a salir victoriosos. La gloria y la honra siempre será para ti por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios dice que entonces tenemos lucha. Esta palabra lucha, como dije la semana pasada, es una palabra en el griego que habla de cuerpo a cuerpo, una lucha de cuerpo a cuerpo, una lucha donde van a estar luchando dos personas. Pero no solamente es una lucha de cuerpo a cuerpo, sino es una lucha que va a terminar cuando alguno de ellos esté totalmente vencido. Es decir, no va a terminar la batalla, no va a terminar la lucha si uno de los oponentes no está destruido. Y lamentablemente, déjeme decirle, usted y yo hemos pasado que muchas veces en esta batalla que hemos tenido con Satanás y sus demonios y con todo lo que ellos están haciendo, nosotros hemos sido vencidos. Pero llega el apóstol Pablo y dice: no puede ser vencido. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de una lucha de un hombre a un hombre, tenemos que entender que somos soldados. No sé cuántos de ustedes habrán estado en el servicio militar. Yo estuve en el servicio militar unos cuantos meses allí en el país de donde yo vengo. Yo estoy en Perú, estuve en las fuerzas aéreas, hermanos. Y cuando usted llega allí al servicio militar, lo primero que van a enseñarle es la obediencia. Es allí donde yo emprendí por primera vez qué significa obedecer. No es en tu tiempo, no es con tu actitud, sino en el momento indicado, cómo te dicen, cuándo te dicen y cómo te dicen, tú debes de realizarlo. En primer lugar. Número dos, van a darte muchos problemas dentro del servicio militar. Te dan poca comida, te dan mucho ejercicio. Después de poder hacer ejercicio, hermanos, vas a seguir. Tú dices: ya no puedo más. Ellos te van a decir: sigue, sigue, sigue adelante. Literalmente, cuando comenzábamos a correr, había jóvenes que se desmayaban porque ya no soportaban más el esfuerzo físico, y tú mirabas corriendo, plum, se caía y se caía. Y uno decía: sargento, se cayó del chiste. No te preocupes, entre un rato se va a levantar y tú sigues adelante. No es que se llegaba allí, ¡ay, se desmayó! No, porque un soldado debería de saber estas cosas. Un soldado está capacitado, hermanos, para todas las cosas. En primer armamento, tu armamento va a mostrarte cómo poder cargarlo, cómo poder desarmarlo, amarlo. Ellos comenzaban a darte cursos de paracaidismo, te levantaban, te llevaban hasta la parte de arriba y te lanzaban con unos arneses, no importando ahí, pero me da miedo. Ahí no era miedo, era plum, lánzate, lánzate y lánzate y lánzate. Cosas como estas. Entonces, un soldado debería estar capacitado. Muchas veces como creyentes pensamos que estamos en este mundo y que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Ay, Señor, dame esto. Ay, Señor, dame el otro. El apóstol Pablo está diciendo: usted es un soldado. Y porque está en un soldado, debe tener la mente de un soldado, la vida de un soldado, para que pueda entenderlo. Acompáñeme, por favor, pongo una marca aquí. Acompáñeme, por favor, a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo sobre esta enseñanza, sobre que somos soldados, y un soldado está preparado para toda buena obra.
Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4, por favor, en nuestras Biblias. Mira lo que dice el apóstol Pablo en relación a los soldados. Recuerda que Timoteo es un hijo amado, es decir, un discípulo, y él está tomando una iglesia. Esta iglesia es una iglesia muy grande, obviamente la iglesia en Éfeso, y él va a pasar por diferentes circunstancias. Va a tener que enfrentar problemas en la iglesia, problemas entre los ancianos, y hay falsos maestros en la iglesia. Y el apóstol Pablo le va a escribir una carta que va a confortar, una carta que lo va a fortalecer. Pero lo primero que le escribe le está diciendo: mira una cosa, Timoteo, tú eres un soldado y debes de pelear como un soldado. Veamos qué dice el apóstol Pablo. Tú pues, ¿qué dice? Lo primero que dice es: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por, ¿qué dice? Soldado. Ahora, la primera característica que encontramos de un soldado, ¿qué es? ¿Cuál es según este versículo? Sufre penalidades. ¿Sabes que cuando llegué al servicio militar, todos tuvieron una litera? Y la litera donde yo estaba, hermanos, no tenía colchón. Y esa litera no era, hermanos, era tejida con alambres. Y por 2 noches tuve que dormir en una litera sin colchón con los alambres. Ahí en el ejército, hermanos, no te quejas. Ahí le dices: sargento, ¿sabe qué? Una cosa, el colchón que me dieron no es ortopédico, yo utilizo ortopédico. No tiene foam. Tú no puedes decir estas cosas. Simplemente tú vas a estar allá y ellos van a decirte: tú tienes que callarte. Y lo primero que tiene que aprender el soldado es que tiene que sufrir. Mis primeros 3 meses amé a mi mamá. Mis primeros 3 meses, hermanos, amé la comida de mi mamá. Extrañaba mi casa, extrañaba la hora cuando yo dormía y cuando yo quería dormir. Pero en el servicio militar te tenías que levantar a la hora que ellos decían, no podías quejarte. Recuerdo una de las primeras cosas que nos enseñaron, nos llevaron a los baños de las cuadras. Nuestra cuadra era de 250 soldados. Dijeron: saquen su cepillo dental. Y todos sacaron su cepillo dental y dijo: con el cepillo dental ustedes van a limpiar todo el baño de la cuadra. Y estuvimos hermanos, limpiando, hermanos, durante todo el día, pero las cerámicas tenían que estar relucientes, los baños relucientes, solamente con cepillos dentales. Y dice una cosa, tú tienes que aprender ahí a sufrir. Y el apóstol Pablo está diciendo: tú no estás acá para tener buena vida, estás acá porque tienes que enfrentar una batalla, y lo primero que un soldado de Cristo Jesús va a tener es sufrimiento. Pero la palabra sufrir significa atravesar adversidades, sufrir el mal. Entonces, cuando usted está en la vida cristiana, piensa que todo va a salir de color de rosa. Escúcheme bien, no es verdad. Porque un cristiano, como está en batalla con Satanás y sus demonios, va a tener que sufrir. Es decir, usted y yo necesitamos aprender la experiencia del sufrimiento. Por eso que hay cristianos que dicen: es muy complicado la vida cristiana. Claro que es complicado la vida cristiana. Y lo primero que tienes que aprender es a sufrir. ¿Sufrir qué? Adversidades. Sufrir que las personas y tus familiares, los más queridos, te rechazan porque ahora es un hijo de Dios. Sufrir el menosprecio de unas personas porque tú no robas mientras todo el mundo roba. Sufrir qué? Experiencias en esta vida por causa de Cristo Jesús. Sufrir qué? Que te hablen mal, que te traten mal, aun cuando tú estás buscando lo mejor para esas personas. ¿Sufrir qué, hermanos? Sufrir personas, insultos, sufrir cosas por la causa de Cristo Jesús. Lo más triste es que muchas veces cristianos no están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y el apóstol Pablo dice: tú eres un soldado, y por ser un soldado vas a aprender a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Recuerdo, hermanos, en el servicio militar, cuando estábamos por allá, el gobierno compraba alimentos para los que estaban en el ejército. Nos daban el uniforme, nos daban absolutamente todo. Cuando venían los alimentos nos dábamos cuenta, hermanos, que venían un muslo completo para cada soldado. Pero cuando nos daban de comer, solamente nos daban un pedacito de pollo. Y yo decía: ¿y dónde está todo el resto? Bueno, los oficiales lo tenían. Los hombres que estaban encargados de esto lo vendían el resto. Entonces, cuando decían: ¿cuántos de ustedes quieren limpiar la cocina? No, los que limpiaban la cocina eran como yo. ¿Por qué? Porque limpiaban las ollas, y lo que hacíamos con el arroz es que lo empaquetábamos con unas bolas y lo colocábamos en los bolsillos de nuestro uniforme para comerlo en la noche. ¿Pasaba hambre? Claro que pasaba hambre. ¿Pasaba sufrimiento? Claro que pasaba sufrimiento. ¿Pasaba frío? Claro que pasaba frío. ¿Pasaba menosprecio? ¿Sabes cuál es nuestro nombre, nuestro cargo, nuestro rango cuando tú comienzas? Nos decían perros.
Primero comienzas con perro, después comienzas con soldado, después comienzas con cabo, después con sargento primero, segundo y tercero. Pero nuestro apelativo era perro y el perro hacía todo. Decía, perro, véngase para acá, haga tal cosa. Y comenzabas a lustrar los zapatos, a lavar la ropa del sargento. Es por eso que extrañaba a mi mamá. ¿Vas entendiendo o no vas entendiendo? Pero aprendí algo en el servicio militar. ¿Cuál? Obedecer. Que soy un soldado, no me quejo, tengo que enfrentar todo. Y a veces el cristiano se ha olvidado de esto, que está en una batalla y piensa que es el general. Escúcheme bien, usted no es un general, usted es un soldado. Y lo primero que va a atravesar son, ¿qué? Sufrimientos. Y estos sufrimientos va a hacer un hombre fuerte, un hombre sólido. Este hombre no solamente va a sufrir sufrimientos. Capítulo 3, por favor, segunda carta a los Tesalonicenses. Capítulo 3, verso 10 y verso 12. Pastor, me está colocando la vida cristiana muy complicada. Y no hay algo, sí hay algo maravilloso dentro de estos sufrimientos. ¿Qué maravilloso puede haber dentro de estos sufrimientos? Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso del 10 al 12, por favor. Vea por favor acá. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso del 10 al 12. ¿Está conmigo? Segunda carta de Timoteo. ¿Qué dije? Tesalonicenses, ¿verdad? Es para ver si estaban pilas, hermanos. Mentira, perdón. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Verso del 10 al 12. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso del 10 al 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina. Nuevamente Pablo a Timoteo. Mi doctrina, mi conducta, ¿de qué? De soldado. Conducta de buena conducta, propósito y fe. Longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones. ¿Qué más dice? Padecimientos con los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio y en... Wow, donde iba este hombre, ¿qué tenía? Problema. Donde iba este hombre tenía persecuciones. Que dice, persecuciones que he sufrido. Y de todas me ha librado, ¿quién? El Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué dice? Persecución. Escúcheme y bien, présteme atención. Todo creyente va a pasar por problemas, todo creyente va a pasar por padecimientos, todo creyente va a pasar por dificultades, pero hay una promesa extraordinaria que en cada uno de ellos el Señor, ¿qué dice? Nos va a librar. Ahora esta palabra de librar, tú dices, el Señor no nos va a dejar que pasemos por allá. No. Ya te está enseñando que vamos a pasar persecuciones, vamos a pasar por momentos dolorosos, sí. Pero la circunstancia, lo que está enseñando este pasaje dice, Dios no está lejos de tu problema, Dios está contigo y te va a ayudar y te va a dar la fuerza para que sigas adelante y seas librado de esta maldad, porque Satanás en esta adversidad te quiere destruir, en esta adversidad y en este problema te quiere desanimar, pero hay un Dios fuerte en el cielo que no permitirá que tú estés desanimado, sino que sigas adelante porque Él está con nosotros. Es lo que está enseñando. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 17 y verso 18. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 17 y verso 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero el Señor, ¿qué dice? Estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esta palabra fuerza es la que vamos a ver en un momentico. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y perseverará para su reino celestial. ¿Se ha dado cuenta? Dios está con nosotros. Dios no va a permitir que este devorador, que este demonio, que este ser Satanás nos destruya, porque Él está con nosotros. Ahora, ¿vamos a pasar adversidades? Sí, vamos a pasar adversidades, pero escúchame bien, no estás solo. Él está contigo y Él ha dado una promesa maravillosa. Este león rugiente, que es Satanás, el demonio, lo que tú quieras llamarle, el nombre que quieras llamarle de todos los que tienen, Él no va a permitir que esto va a suceder. Pastor, si Dios no ha permitido que esto suceda, ¿por qué me han sucedido cosas? Porque hemos luchado en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Ahorita vamos a llegar a este punto. Ve conmigo por favor al libro de Salmos, promesa tras promesa, capítulo 34, verso 4. Salmos capítulo 34, verso 4. Salmo capítulo 34, verso 4. Mira lo que dice el salmista en momentos difíciles. Estamos hablando de David. Si alguien ha tenido problemas, David ha sido uno de ellos.
Si han tenido persecuciones, David ha sido uno de ellos. Si estamos hablando de un soldado, David es uno de ellos. Y mira lo que dice David en el Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? ¿Tienes temores? Claro, viene la adversidad, hermanos, hay temores grandes. Cuando vienen las persecuciones, hay temores. Cuando vienen las aflicciones, cuando no está funcionando todo, hermanos, hay cantidad de temores. Y estos temores vienen por los pensamientos de Satanás en nuestra mente, nuestra inteligencia. Y él dice, el Señor me libró de cada uno de estos temores. Es decir, de cada uno de estos pensamientos. ¿Por qué? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y ese verdadero amor de Cristo Jesús ha sido demostrado. ¿Tú crees que yo no tengo temores? Sí los tengo. ¿Tú crees que no tengo dificultades? Sí los tengo. Mi hija, la segunda, está en Estados Unidos estudiando, está sola, estudia, trabaja, está en la iglesia. Y hermanos, en un mundo de Estados Unidos no puede decir, wow, qué bonito Estados Unidos. Hermanos, Estados Unidos es fuerte la situación para los jóvenes. Y sabes que a veces hay pensamientos diciendo, ¿qué va a pasar con tu hija? Gracias al Señor sigue asistiendo a la iglesia, sigue ahí haciendo las cosas que debe de hacer. Hemos enseñado a nuestra hija. Pero una hija en Estados Unidos viviendo sola, haciendo todas estas cosas sola, ¿tú crees que como padre y como pastor no tengo preocupaciones de mi hija? Claro que las tengo. Pero sabes, voy a buscar a Dios y Él me libra de todos mis temores. ¿Cómo lo hace, pastor? Diciendo, Señor, yo no estoy, pero tú sí estás con ella. Yo no estoy para advertirle, solamente le advierto cuando yo estoy por allá, pero cada día estoy orando por ella para que Satanás no gane ventaja, no le tiente y que pueda esparcirse, hermanos, toda malignidad que de Satanás quiere destruir a una de estos muchachos míos, como los tuyos. Y el salmista comienza a decir, busqué a Jehová y Él me libró de todos mis pensamientos. ¿Sabes qué? Este temor lo he dejado con Dios, dice, Señor, es tu hija. Ella es herencia de Jehová y es tuya. Sí, es verdad, yo tengo una responsabilidad, es mi hija y tengo muchos temores. Pero Dios, yo lo he enseñado en el camino correcto y todo lo que ha aprendido en su debido momento el Espíritu Santo ayudará para que ella pueda enfrentar, líbrale de todas estas cosas. Y el Señor me da paz porque está en las manos de Dios. Mira el versículo 6, 34:6 del Salmos. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus... No solamente de temores, porque los temores vienen como pensamientos, las angustias son emociones, y hay emociones que nos van a embargar, y Él dice, mi Señor, mi Dios, me ha librado de todas mis angustias. ¿Estás angustiado? ¿Estás preocupado por el momento que estás pasando? Claro, todos nos vamos a preocupar, pero escúcheme bien, tienes un Dios. Tienes un creador, tienes un Dios todopoderoso que está contigo y te va a librar y te va a ayudar para que todo salga bien en estas adversidades. Capítulo 34, verso 19, mira lo que dice la palabra de Dios, 34:19. Muchas son las que... ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí. Si pudiera contarte las adversidades personales mías, si solamente tú pudieras contarme tus adversidades, serían muchas. Y mira lo que dice la palabra de Dios, la segunda parte del versículo. Pero de todas ellas, Dios ha librado cada una de ellas. Y préstame atención, cuando dice librado no es que no nos ha dejado enfrentar, no. Dios está permitiendo que vengan adversidades de parte de Satanás y sus demonios, no para sacarnos de ellos, no, para poder enfrentarlas y ser firmes. Porque si Dios nos saca de las adversidades, no maduramos. Porque si Dios nos saca de las persecuciones, ¿cómo crecemos espiritualmente? Si Dios no nos saca de estas cosas, hermanos, somos muy vulnerables. Y es lo que sucede muchas veces con los hijos de los creyentes. Los creyentes muchas veces piensan que el poder aislar a su hijo del mundo, eso va a funcionar. Estás haciendo un grave error. Porque tarde o temprano nuestros hijos tendrán que enfrentar el mundo. Y si no están capacitados, si no están entrenados, hermanos, con la palabra de Dios, cómo enfrentar las diferentes circunstancias, el mundo se lo tragará en un 2x3. ¿Es verdad o no es verdad? Digo un fuerte amén si es verdad o no es verdad. Claro que es así. Entonces cuando Dios está hablando de librar, no está diciendo no vas a pasar por dificultades. No, Él está diciendo vas a pasar por dificultades, pero yo estoy contigo y vas a ser firme y vas a pasar esa dificultad, ese problema, esa aflicción, y vas a darle la gloria y la honra a Dios. ¿Sabes con cuántas personas he tenido que atravesar circunstancias diferentes?
¿Sabes con cuántas personas he tenido que afrontar circunstancias diferentes? Con varias. ¿Han venido temores? Sí. ¿Han venido angustias? Sí. Pero mírame, estoy acá todavía, glorificando el nombre del Señor. Y es lo mismo que ha pasado contigo y lo mismo que va a pasar. Somos soldados, y somos soldados que vamos a enfrentar el sufrimiento. El sufrimiento nos fortalece, el sufrimiento nos madura, el sufrimiento es el mejor maestro de nuestras vidas. Hace muchos años atrás, hermanos, cuando comenzamos la iglesia, había un mensaje que titulé hace muchos años atrás, teniendo la piel de rinoceronte. ¿Sabe qué significa eso, no? La piel de rinoceronte, no la piel de un bebé. La piel de un bebé es muy suave, muy delicada, pero imagínate la piel de rinoceronte. Eso no le entra por nada. Amén o no amén. Y como cristianos tenemos que aprender a tener piel de rinoceronte. Que cuando te lancen alguna cosa, alguna palabra, alguna ofensa, alguna crítica, tú tienes que aguantar la crítica. Cuando tienes que enfrentar diferentes circunstancias, tienes que aguantarlas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos hace fuertes. Si no, imagínate nuestras vidas. Nuestras generaciones, nuestros hijos, tienen una generación extraordinaria y no lo saben aprender. Pero nuestros padres no fueron como nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? Nuestros padres hoy en día, nosotros como padres, somos permisivos. ¿Nuestros padres eran permisivos? Nuestros hijos nos piden, papá, mamá, necesito zapatos. Y uno sale corriendo a comprar los zapatos. Nuestra generación, nosotros le pedimos, papá, mamá, zapatos, y él dice, póngase los zapatos que usted tenga. ¿Recuerda o no recuerda? Nuestros hijos, ¿cuántas mudas de ropa tienen? Varias. Usted y yo, cuando éramos niños, ¿cuántas mudas de ropa teníamos? 2. El de salir y el de casa. ¿Recuerdas o no recuerdas? ¿Sí? Cuando yo recuerdo, hermanos, llegaba al colegio, todos estaban emocionados. Yo nunca fui emocionado en el colegio cuando comencé. Y la razón es que habían 2 tipos de cuadernos. Los cuadernos de cifrinos y los cuadernos de pobres. Yo tenía el cuaderno de pobre. Y el cuaderno de pobre siempre estaba la estampilla del presidente o de ¿cómo se llama? De Simón Bolívar para ustedes, pero allá de San Martín. Y hermano, este era cuaderno tan feo. El cuaderno de cifrino era de hoja blanca. El cuaderno de pobre era hoja amarilla. Adivina de qué, toda mi vida hoja amarilla. Los muchachos dicen, papá, ya estoy harto del DirecTV, vamos a poner Netflix, vamos a poner otras cosas y el internet y esto que el otro. ¿Usted recuerda cuando teníamos televisor? La única antena era la antena que estaba en el techo. ¿Sí o no? ¿Recuerda o no recuerda? Y uno cuando decía, ya, mueve, y uno comenzaba a mover, y decía, aguanta, ahí. ¿Recuerda o no recuerda? Qué generaciones diferentes, ¿verdad? Y uno dice, es que no va a dejar que mis hijos pasen la necesidad que yo pasé. Escúcheme bien, eso nos hizo fuertes. Esas necesidades nos impulsaron a nosotros decir, ya no más voy a ser pobre, ahora voy a trabajar el doble. ¿Amén o no amén? Pero ahora como nuestros hijos tienen todo, ni quieren trabajar. Tú le preguntas, están en 4º, 5º de secundaria, ¿qué vas a hacer? No sé. Claro, porque la vida es tan sabrosa, tan delicada, que papá y mamá corren con todos los gastos. Él no tiene preocupaciones. Pero cuando uno era muchacho y tenía 12 y 13 años, decía, cuando yo salga del colegio voy a trabajar y voy a hacer tal cosa, estoy harto de la pobreza. ¿Recuerdas o no recuerdas? Y uno quería hacer algo grande. Uno quería estudiar varias cosas. Ahora, nuestros muchachos ni siquiera quieren estudiar. Porque no están preparados para sufrir. Han tenido vidas tan sencillas que piensan que todo el mundo es la vida sencilla. Y no es verdad. Y el cristiano está pensando que también la vida cristiana es así. Que es un jamón, perdón la expresión vulgar. Y que es todo sencillo. Y cuando nos pasa algo de persecución y dificultad, ¿por qué a mí? Y el Señor Jesucristo te dijo, ya eres un soldado y vas a pasar persecuciones. Ahora tienes que levantarte fuerte, deja de estar llorando y enfrente la vida como tienes que enfrentarla. Es que me gritaron, que te griten. Es que me dijeron tal cosa, que digan lo que tenga que decir. Yo en mi conciencia y delante de la presencia del Señor he hecho lo correcto. Dejemos ya de ser llorones, perdón la expresión. Dejemos de ser tan delicados. Seamos soldados en la vida cristiana. Y que cuando estás pasando por dificultades, solamente hay alguien que te puede ayudar, es el Señor Jesucristo. Sé firme y fuerte para poder vencer estas cosas. Volvamos al capítulo 6 del libro de Efesios, por favor. Entonces necesitamos saber que somos soldados, en primer lugar. Número 2, somos soldados, pero tenemos que fortalecernos, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. ¿Está conmigo?
Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Ahora quiero que subrayes dos frases. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estaba en el servicio militar, nos colocaban en diferentes garitas, lugares donde teníamos que cuidar por un determinado tiempo. Cuando había algo fuera de lo ordinario, inmediatamente teníamos que comunicarlo al sargento, a la persona o al oficial que estaba a cargo. Imagínate, estábamos en guerra con Chile, y yo estaba de repente en la frontera, y si yo miraba como soldado que venían los chilenos, yo tendría que salir con un fusil, que es un fusil todo viejo, y podía decir, yo voy a ganar la batalla con los chilenos. Y los chilenos venían de repente allí con un ejército. Imagínate un soldado con un fusil viejo de los años 70, enfrentando a los chilenos por allá. Así no funciona la guerra. La guerra funciona que si tú estás en un lugar donde estás cuidando, lo primero que tienes que hacer es informar. Tú ves que vienen los chilenos por allá, estás en la frontera, estás allí en Tacna contra la frontera de Chile y con Perú. Lo primero que están viendo los soldados y comienzas a decir, sargento, por allá viene por allá. El sargento no dice también, la tropa vaya por allá. El sargento va a avisar al oficial. Y el oficial va a llevar la comunicación al comando. Y una vez que llegue el comando, va a llegar a los generales. Y los generales van a avisar al comandante general. ¿Qué hacemos? Así funciona. Por eso que hay órdenes. Y él comienza a decir, vamos a hacer tal cosa, y comienza a dar esta información a todos los oficiales para ver qué es lo que se va a hacer. A veces cuando tú y yo estamos en diferentes circunstancias y estamos en la guerra, tú dices, ven acá, Satanás, en el nombre de Cristo te digo, la sangre de Cristo te fortalece. Es una tontería. Es que el Señor me ha dado victoria, somos victoriosos en Cristo Jesús. Y usted tiene toda la razón, pero está manejando versículos totalmente diferentes. Lo que está diciendo es lo siguiente: vas a estar en una batalla, tú solo no vas a poder ganar esta batalla. Lo primero que tienes que hacer es fortalecerte en el Señor, y esta expresión es una expresión militar. El apóstol Pablo está tratando de este aspecto militar y está diciendo, no puedes hacerlo solo, porque haciéndolo solo vas a ser vencido. Y él comienza a colocar dos frases importantes: fortaleceos en el Señor, y número 2, en el poder de su fuerza. Esta palabra fortalecerse significa apoderarse, hacerse fuerte, pero no de una manera de nosotros, sino de una manera o de una fuerza que no es nuestra. Fortalécete en el Señor. Volvamos al ejemplo. Vienen los chilenos, estoy en la frontera, estoy con un fusil de los años 70 y yo digo, voy a salir de la batalla, y salgo a la batalla. Así no funciona. Utiliza la fuerza que tienes atrás. ¿De quién? Del ejército peruano. Ellos inmediatamente van a movilizar, hermanos, la fuerza terrestre, la aérea y la marítima. Y tú eres una pieza de esto. Muchos de nosotros, lamentablemente, hemos fracasado en esta batalla con Satanás y sus demonios, hermanos, que es una manera, un ejército extraordinario, porque tú tontamente y yo hemos salido en Cristo Jesús, el nombre de Cristo Jesús. Y es verdad, el nombre de Cristo Jesús tiene poder, pero hay una manera de hacerlo. Él dice, toma la fortaleza de Dios. Hazte fuerte, pero no con tu fuerza, sino con la fuerza de Dios. Está hablando de fortalecerse con el poder y la fuerza de Dios. Esto tiene que ver con la dependencia de Dios. Tú solo no lo vas a poder hacer. Tienes que fortalecerte en el Señor. Y esta palabra Señor es Curios, que tiene que ver como el dueño de todo. Él tiene una fuerza del dueño de todo este mundo. Sí, fortalécete en este poder del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 34. Solamente para mostrarte algo que sucede. Hebreos capítulo 11, verso 34. Un versículo para que podamos entender esta fortaleza del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 34. Hebreos capítulo 11, verso 34. ¿Están conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas. Presta atención. Sacaron. Esta es la expresión que utiliza, fortaleceos en el Señor. Imagínate, es en una batalla que David está con su ejército, están batallando con espadas, con lanzas, ya no pueden más. Y dice la palabra de Dios, que sacaron fuerza de debilidades.
Hace unos años atrás, ustedes recordarán, algunos de ustedes, ¿recuerdan que fuimos una vez a la finca con el bus azul? Que se incendió el carro de fuego. ¿Sí? Ese parecía el carro de fuego de Elías, ¿verdad? Venían allí los hermanos en el carro del bus, estamos contentos de que ese bus se comenzaba a funcionar y de pronto comenzó a salir fuego del tubo de escape. Y los hermanos que estaban en la parte de atrás del bus decían, ¡fuego, fuego! Y los de adelante decían, ¡en el Señor, en el Señor, en el Señor! No, mentira. Entonces se paró el hermano David que estaba manejando el bus y entonces vimos que todos estaban allí incendiándose y los hermanos que estaban en la parte de atrás literalmente salieron por las ventanas y se tiraron por las ventanas. Entonces se accidentaron, veníamos allí por atrás y bueno, teníamos que ver cómo hacíamos, los mandamos a los hermanos, si no me equivoco, con carros, no sé cómo fue, los hermanos, pero al final nos quedamos un grupo de hermanos con ese bus. Entonces estaba el hermano tratando de arreglar el carburador y tal cosa, entonces lo prendió el carro y cuando prendió, wow, gloria al Señor, y prendió ese carro y cuando comenzaba, bum, 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 se apagaba. Estábamos en la subida de Guarenas para Caracas y estuvimos así toda la noche, hermanos, hasta el día siguiente. Entonces el hermano ya aproximadamente 11, 12 de la noche, si no me equivoco, decía, hermano, vamos a lo siguiente, tenemos que empujar el carro, el bus, para que pueda prender. Éramos como 4, yo no recuerdo bien. Estaba el hermano David. Johnny, ¿tú estabas ahí con nosotros? Sí, Johnny. ¿Quién más estaba? Rickley, ¿también estabas tú? ¿No? Sí, y Jonathan estaba allí. Éramos como 4 o 5. Entonces el hermano decía, tienen que empujar para poder arrancar. Estamos en la subida de Guarenas. Hermanos, si comenzamos los 5 a empujar ese carro, y el carro arrancaba, muy bien, nos montábamos, y subía como 5 minutos, y se apagaba. Así llegamos a Caracas. Lo cuadramos al frente de mi casa, allá cuando vivíamos en Vista Alegre. Un domingo lo íbamos a sacar el carro para llevarlo, si no me equivoco, a La Yaguara. Estábamos en plano. 5, llevé a varios hermanos de la iglesia, como 10. Los 10 no podíamos empujar el bus. Rickley, ¿tú estabas ahí? No podíamos empujar el bus, 10. Y abajo, en la subida para Guarenas, éramos 4 o 5. Ahora tú dime, ¿cómo lo hicimos? Sacamos fuerzas de debilidades. Y hasta el día de hoy no entendemos cómo empujamos en la subida de Guarenas, que lo hicimos varias veces, como 5 hombres empujaron ese bus para arrancarlo. Solamente la fortaleza en el Señor. Pero te estoy hablando solamente de una fortaleza física. Y si Dios es experto en fortaleza física, pero también en una fortaleza emocional y mucho más en una fortaleza espiritual. Y él dice, en esta batalla, que es espiritual, contra huestes espirituales, contra potencias, gobernadores y Satanás mismo, sales tú con tu fusil del año 1900, aquí estoy, los demonios, pero cuando sales con la fortaleza de Dios, es diferente la situación. Recuerdo una oportunidad en el Antiguo Testamento, estaba Elías con su siervo, habían sitiado la ciudad de Samaria, si no me equivoco. Y entonces sale el siervo del profeta y le dice, Señor, nos están sitiando. Y él sale el profeta y dice, ¿dónde? ¿Allá? Ah, sí. Todo un ejército, dice. Y él dice, ay, pero usted no está preocupado. Y él dice, no. ¿Por qué? Porque de nosotros son más que ellos. Entonces el siervo del profeta agarra y dice, ¿qué te está pasando? Y él dice, y el profeta oró y dice, Señor, ábrele los ojos. Y cuando le abrió los ojos espirituales, había el ejército de Dios rodeando toda la ciudad y eran mayores que ellos. ¿Sabes que los ángeles fueron creados con propósitos especiales y los ángeles nos cuidan a sus hijos? Tanto es así que en el libro de Hebreos dice que hay algunos ángeles que hospedaron sin saber que nosotros éramos ángeles. Recuerdo un testimonio de un hermano, el hermano que está, si no me equivoco, en Barinas. Él estaba en su camioneta, estaba viajando para Caracas o Barinas o algo así. Se accidentó y él comenzó a orar. Paró un carro, un hombre, se bajó, le arregló todo lo que tenía que arreglar y después se desapareció. Preguntando quién era y al final no sabía nadie. Un ángel del Señor. ¿Cuántos de ustedes han sido robados en las camionetas?
Entraron los malandros en la camioneta y el hermano, por favor, Señor, por favor, Señor. Y pasan los malandros quitando celular por acá, por acá, por acá. ¿Y a ti no te vieron? Es que lo que pasa es que Dios te hizo invisible. Puede ser ridículo, puede ser de repente estúpido, ilógico. Escúcheme bien, es una batalla espiritual. Y por ende que es una batalla espiritual, tú y yo necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Cuál es la manera de sacar fuerzas cuando ya no tenemos fuerzas en debilidades? Es la fortaleza en el Señor. Juan capítulo 15, él dice, separados de mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo, escribiendo la epístola a los Filipenses, capítulo 4, está pasando que hay momentos difíciles económicos. Dice, sé vivir en pobreza, en abundancia, y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo pudo lograr esto? Con la fortaleza de Dios. Ahora volvamos nuevamente capítulo 6, por favor, del libro de Efesios, capítulo 6, por favor, versículo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Toma la fuerza del Señor, del Curios, del dueño. Dice la palabra de Dios también. Y no solamente fortaleceos en el Señor, sino en el ¿qué? En el poder. Y esta palabra poder está hablando de un poder manifestado. Está hablando, hermanos, de una perfección completa. En una adversidad, Él va a fortalecer, dar el poder para nosotros. Esta palabra poder está hablando de un poder manifestado. Colosenses capítulo 1, verso 17, por favor. Ve conmigo, Colosenses capítulo 1, verso 17. Colosenses capítulo 1, verso 17. Colosenses capítulo 1, verso 17. ¿Está conmigo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Fortalecidos es apoderado con todo poder. Este es el poder dunamis, poder milagroso, conforme a la potencia, el poder manifestado de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Volvemos a leerlo, ¿sí? Colosenses capítulo 1, verso 11. ¿Están conmigo? Colosenses. ¿Qué dije? 17. Perdón, hermanos. Con razón que dije, ¿qué está pasando con ellos? Colosenses capítulo 1, verso 11. ¿Está conmigo ahora sí? Fortaleceos con el poder conforme a la potencia de su gloria. Ahora, estas palabras fortalecidos nuevamente hacerte fuerte, pero no un poder tuyo, sino el poder del Señor. Con todo poder, y esta palabra poder significa dunamis, viene la palabra dínamo, que significa un poder milagroso que solamente de Dios. Conforme a la potencia, a lo manifestado es su gloria. Es lo que está diciendo. Mírame por acá, por favor. Él está diciendo, en momentos de dificultades, persecuciones, tú necesitas fortalecerte, tomar un poder, hacerte fuerte, pero no con un poder tuyo, sino con el poder de Dios. Dunamis, con ese poder milagroso de Dios, poder en acción, con toda su potencia, con toda su gloria, su grandeza de Dios. Toma ese poder. Por eso que Efesios capítulo 1 dice, ¿sabes una cosa? Los creyentes, los hijos de Dios, tienen algo extraordinario. Esa misma fuerza y ese mismo poder que Cristo Jesús lo tomó en la resurrección, ese mismo poder lo podemos tener nosotros. Y Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo comienza a decir, lo que quiero en esta vida como creyente es la excelencia del conocimiento y el poder de su resurrección. Él quería ese poder. Tengo una pregunta, ¿no te gustaría tener este poder de Dios? Claro que sí. Ahora, este poder de Dios, esta fortaleza de Dios, ¿para qué? Mira por favor el versículo 11, fortaleceos con el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda y toda. Dos palabras que se traducen de la palabra, hermanos, paciencia. Estas dos palabras se traducen como paciencia, pero tienen una gran diferencia. La primera está hablando sobre paciencia sobre las circunstancias. Y esta paciencia no es que, ay, ¿hasta cuándo? No, es una paciencia que tiene esperanza. Una paciencia que tiene gozo, diciendo, cuando termine esto, voy a ser gozoso.
Es como la mujer con dolores de parto. Se menciona también la palabra de Dios. Tiene sufrimiento y comienza a tener una agonía y comienza a gritar en un dolor, pero es un dolor, con paciencia está tomando este tiempo, porque cuando ve a su hijo recién nacido dice: ¡ay! Valió la pena. Aunque todos los niños de pequeños son feos. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Hay algunos que salen bonitos, uno de ellos era yo, pero no importa. Entonces esta palabra paciencia está hablando sobre las circunstancias. Dice, Dios te va a dar un poder extraordinario, una fortaleza. Toma ese poder para que en las dificultades tú tengas esa paciencia, ese soporte, ese aguante en las circunstancias. Pero no solamente habla de circunstancias, habla de longanimidad. Y esta es la paciencia con personas. Ponte en tu mente una persona que no la pasas. Es como si estuvieras tomando fororo, avena. No, es la expresión que a veces utilizamos como peruanos. Este es bien espeso, bien cuáquer, bien... O sea, no se traga bien. ¿Sabes? A esas personas hay que tener longanimidad. Y hay personas muy difíciles que nos han hecho la vida imposible. ¿Sí o no? Que hasta el día de hoy hasta el nombre no puedes tragarlo. Y Dios te dice, yo te puedo dar la fuerza, yo te voy a dar el poder para que no solamente aguantes, resistas las circunstancias, sino que también resistas a las personas. Porque solamente con el poder del Señor se puede hacer eso. Una de ellas fue el pueblo de Israel con Moisés. ¿Recuerdas? Un pueblo duro de cerviz. Tanto es así que Moisés decía, Señor, ya estoy harto, este es tu pueblo. Y él dice, ¿y quién lo sacó? Eres tú. No, ya no aguanto más. No entró a la tierra prometida por este pueblo. ¿Por qué? Porque estuvo tan fuerte con este pueblo que él agarró y golpeó la roca 3 veces. Y por esas cosas que tenía que hablar a la roca y simplemente que salga agua, golpeó. Pero ¿quién lo enfureció? El pueblo. Él tuvo que tener bastante longanimidad para resistir a las personas difíciles de poder resistir. Este poder se realiza solamente por la fortaleza de Dios. Efesios capítulo 1, verso 19, por favor. Efesios capítulo 1, verso 19. Recuerda, el apóstol Pablo dice, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 1, verso 19. Efesios capítulo 1, verso 19. ¿Estás conmigo? El cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora, este versículo hay que entenderlo con todo el capítulo y con todo el libro. ¿Sabe lo que está diciendo? Para entender este versículo hay que desglosarlo, porque cada palabra es una palabra extraordinaria. Por ejemplo, cuando se dice la palabra supereminente, significa lanzar más lejos del usual, es decir, sobrepasar. En otras palabras, su grandeza, su magnitud ha sobrepasado todo lo que tú puedes creer. Si tú crees que Satanás tiene poder, su poder de Dios sobrepasa el poder de Satanás. Si tú crees que alguien tiene poder y fuerza, el Señor Jesucristo sobrepasa ese poder y esa fuerza. Y lo que te está diciendo, Dios tiene superpoderes. Su grandeza es grande y su poder milagroso, dice, es para con nosotros los que creemos. En otras palabras, en Cristo Jesús, fortaleciéndonos con Cristo Jesús y tomando las fuerzas de Cristo Jesús, nadie nos detiene. Por eso que Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿Lo grande? ¿Lo poco? Nadie nos separará de Cristo Jesús. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Básicamente, cuando venga una adversidad en tu vida, ríete de la adversidad. ¿Cómo que me voy a reír de la adversidad? Claro, tú y yo nos ponemos tristes, melancólicos, desanimados, porque nosotros nos vemos en nosotros mismos.
No tenemos dinero, no tenemos posesiones, no tenemos esto, no tenemos el otro. Entonces uno comienza a deprimirse el mismo. Y dice, yo no puedo hacer esto. Y tienes toda la razón, tú ni yo podemos hacerlo. Pero si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, que su poder sobrepasa cualquier cosa, tú puedes agarrarte y reírte aún del futuro. Porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Por eso que el libro de Santiago dice, hermanos míos, cuando halléis en diversas pruebas, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. ¿Cómo uno se puede gozar en el Señor en las diferentes adversidades? Sabiendo que Dios tiene control de cada una de ellas, sabiendo que Dios tiene el poder, superpoder, y ese poder está para con nosotros, préstame atención, con los que creemos. Porque la incredulidad es una herramienta de Satanás, y lo vamos a ver en la armadura de Dios. Porque si tú no le crees a Dios, no tendrás este poder. Si tú no le crees a Dios, que Dios no tiene en control de las cosas, vas a seguir siendo preocupado. Si tú no crees que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer y que tiene este poder, y ese poder está en nosotros, vas a seguir siendo derrotado. Leamos nuevamente el versículo 19. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de ¿qué? De su fortaleza, de su manifestación de poder, de su fuerza. Esto denota de su inherente acción de Dios en nuestras vidas. Hay un poder extraordinario. Hoy en día la gente que se viste de blanco y santeros piensan que una pulsera los puede proteger. Y se lo creen. Y tú dices, pastor, es que sí los protege. Y es verdad, Satanás puede darles protección. Pero imagínate a uno que tiene mucho más protección que un demonio. Y ese es nuestro Dios. Si solamente tú lo quieres utilizar. La operación de esta fuerza es a través de medios de gracia. ¿Cómo obtener entonces esta fortaleza? ¿Cómo obtener entonces este poder? Oración, conocimiento, obediencia y una vida santa. Lo repito. ¿Cómo obtener esta fuerza? Oración, conocimiento, obediencia a Dios y una vida santa. No puede estar el poder de Dios en una vida alejada de Dios. Es incongruente. No puede estar el poder y la grandeza de Dios en una vida que no pasa tiempo con Dios. En una vida independiente y no dependiente de Dios no está la fortaleza ni la fuerza de Dios. En un hombre que sabe y una mujer que sabe que es la palabra de Dios y que tiene que hacerlo y tiene que obedecer, pero es un desobediente, nunca habrá el poder de Dios en su vida, ni la fortaleza de Dios en su vida. Por eso que tú y yo no tenemos victoria. Por eso que siempre estamos derrotados, porque en nuestras vidas no puede reflejarse ese poder. Ese poder de majestad, de santo, 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 no puede estar en nuestras vidas si no tenemos una vida de comunión. No puedes vivir con el pecado y con Dios. Puedes vivir, pero la manera que vas a vivir va a ser una manera muy miserable. No puedes vivir esta vida cristiana y esta batalla con tu metodología y agarrado de Dios. No, es la manera de Dios. No puedes vivir una vida desordenada. Tiene que ser una vida dominada por el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que son pocos los hijos de Dios que pueden experimentar esta fortaleza y este poder de Dios. Te haría una pregunta. ¿No te gustaría tener esta fortaleza? No me la respondas. ¿No te gustaría tener este poder de Dios en nosotros que creemos? La respuesta sería afirmativa. Sí, yo quiero esto. Pero tú sabes internamente
que no lo puedes hacer porque hay cosas en nuestras vidas que no están bien. Y que solamente hay una manera de hacerlo. Es ponerte de rodillas ahora mismo y decirle: Señor, esta persona, este pecado, esto lo que hago, no permite que tu fuerza y tu poder esté en mí. Hoy lo dejo. Hoy me alejo de esto, porque él, ella, lo que hago, lo que tengo, no me permite la santidad contigo. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que muchos cristianos saben lo que tienen que hacer, y muchos cristianos aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras les encantan. ¿Saben que están perdiendo? ¿Saben que han sido destruidos? Tienen cicatrices de Satanás y sus demonios. Ellos reconocen que una vida alejada de Dios y sin santidad, sin amor hacia Dios y obediencia, no es una vida victoriosa. Saben, yo lo sé y tú lo sabes. Pero tanto es el amor a este pecado engañoso, misterioso, deseado, que a veces no estamos dispuestos a poder dejarlo. Por eso, nunca vas a experimentar este poder y esta fortaleza en el Señor. Pero si hay personas, hijos de Dios, que dicen: Señor, yo te necesito. Yo quiero ese poder. Yo quiero esa fortaleza. Y hoy me pongo de rodillas y arreglo cosas contigo, porque te necesito. No quiero seguir destruyendo mi vida y las personas que están a tu alrededor. Recuerda siempre bien esta frase. Es una lucha de hombre a hombre. Es una lucha de guerrero a guerrero. Y el guerrero que está luchando en el otro extremo es un guerrero que tiene años de experiencia. Es un guerrero sobrenatural. Es un guerrero que tiene todas las maneras. Te conoce especialmente de qué pie tú y yo cojeamos. Humanamente, tú y yo estamos destruidos. Humanamente no vamos a poder vencer. Y esta lucha de hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, solamente se termina cuando uno caiga. Y tú y yo hemos caído varias veces. Y eso trae sus consecuencias. ¿No es momento de agarrar y de pedir la fuerza al Señor? Vamos a terminar con un ejemplo. Hermano Johnny, pasa por acá, por favor. Adams, Rickley, ayuda, acompáñame, por favor. Luis, vente, por favor, acompáñame. Almeida, ¿sí? Israel, acompáñame, por favor, acá. Miguel, ven por acá. Tú quédate aquí, Johnny. Ustedes todos acá. A este lado, por favor. Tomen así, pónganse ahí abajito. Imagínate que un día yo tengo una pelea, una bronca con Johnny. No lo conozco a Johnny, X pasó. Y de pronto Johnny agarra y se remanga y quiere pelear conmigo. Es la acción que quieres pelear conmigo. Yo me pongo bravo, le digo: ¿cuál es el problema? ¿Qué? Peleamos pues. Vamos a doblar. Tengo una pregunta, ¿quién ganaría? Ustedes no tienen fe en mí, ¿eh? Pero yo puedo agarrar y decir: ¿quiere pelea? Ponte, cuádrate ahí. Ponte. Muchachos, agárrense, saquen su bubán. Ahora. Es lo mismo. Tú y yo con Satanás hemos hecho este palo. Pero hay una fortaleza, una fuerza que Dios nos ha dado. Pero yo no la puedo pedir si no vivo en santidad. Yo no la puedo pedir, no la puedo obtener si no soy obediente. Si no tengo conocimiento de la palabra de Dios, creo lo que está allí. Pero no puedo tenerlo. Pero si tú y yo pasamos tiempo con Dios, tú y yo hacemos las cosas que Dios le agrada,
ahí está ese poder. Y cuando uno de los malignos quiere agarrar la batalla, es simple: Señor, necesito tu poder, necesito tus fuerzas. Yo solo no lo puedo, pero con la fuerza de Dios sí lo puedo hacer. Tanto es así que en el libro de Efesios, capítulo 6, terminando la armadura de Dios, dice: oraos unos por los otros, por los santos. ¿Sabes que a veces minimizamos esa oración de orar? Voy a orar por ti. Dice: ay, voy a orar por mí. Todo el mundo dice que voy a orar por mí. La oración es poderosa. Así es que tú decides, yo decido cómo enfrentar esta batalla. O solo, o fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando, por favor. Muchas gracias, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, oh Dios, por enseñarnos que tenemos que ser soldados valientes, soldados que tenemos que enfrentar una gran batalla, y que podemos desde ya decir: Señor, si somos victoriosos o no, porque no peleamos para tener la victoria, peleamos ya desde la victoria. Satanás está vencido, tú ya lo venciste, y a su misma vez, Señor, hay poder en ti, hay fortaleza en ti. Lo único que tenemos que hacer es tomar esa fortaleza que tú has prometido para los que creen en ti, Señor. Allí con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Has peleado solo, ¿verdad? Qué difícil es pelear solo. Nos damos cuenta quiénes somos. Nos damos cuenta lo que no podemos hacer. Y ahora sí nos damos cuenta que podemos cambiar nuestras vidas. Podemos defender tu familia, puedes defender tu matrimonio, puedes defender tus hijos, puedes defender tu iglesia, puedes defender cualquier adversidad. Si solamente te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos cristianos dirían en esta oportunidad: Señor, yo quiero tu fortaleza, yo quiero tu fuerza? Ahora mismo ponte de rodillas donde estás. Deja de mirar a la derecha y a la izquierda, ponte de rodillas donde estás. Y dile: te necesito, Señor. Reconozco quién soy. Reconozco que no puedo, Dios. No tengo las fuerzas. No tengo la manera de hacerlo. Pero tú sí la tienes, Señor. Quiero tu fortaleza. Quiero tu poder. Y para esto necesito limpiar mi vida. Arreglar cosas en mi vida. Separar personas, pecados, acciones, porque son las que impiden que yo pueda seguir adelante. Arregla cosas con el Señor. Solamente tú conoces y yo conocemos nuestras vidas, de qué flaqueamos y qué pecado nos tiene. Sin santidad, sin obediencia, sin conocimiento, sin fe, no podemos tener la fortaleza. ¿Quieres reírte de la adversidad? ¿Quieres reírte del futuro? Toma la fortaleza de Cristo Jesús. Querido amigo o amiga que está con nosotros por primera o segunda vez, usted no es un hijo de Dios. Nunca tendrá una fortaleza si no es hijo de Dios. Necesita recuperar una relación con Dios, de padre a hijo. Usted es una criatura de Dios. Pero un hijo de Dios es aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y le pide a Cristo que sea su Señor y su Salvador. ¿No le gustaría tomar esta decisión a alguno de ustedes? Si quieres ser un hijo de Dios, levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que diga: pastor, amén, gloria al Señor, gracias, gracias, amén, gloria al Señor, gracias? Puede bajar su mano, por favor. Alguien más que diga: pastor, hoy quiero tomar esta decisión, amén, gloria al Señor. Una persona más, gracias, puede bajar su mano. ¿Habrá otra persona que diga: pastor, hoy quiero tomar esta decisión de ser hijo de Dios? Un hermano, una hermana se acercará y conversará, mostrará algunos versículos para ayudarte a tomar esta decisión. Es la mejor decisión de ser un hijo de Dios y que Él sea
el que guíe nuestras vidas, el que salve nuestras vidas y pelee nuestras batallas. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, oh Dios, porque nos has quitado un peso grande de encima. Todavía no termina tu palabra, todavía no termina tu enseñanza, pero hasta el momento podemos darnos cuenta, oh Dios, que no estamos solos, que tú nos vas a librar de cualquier temor, angustia o persecución o circunstancia. Esto no significa que nos vas a sacar de la adversidad o del dolor en ninguna manera. Esto significa que tú estarás en control de cada una de ellas. Y que puedo vivir confiado y que puedo tomar pasos seguros porque tú estás conmigo. Que en momentos de debilidades tú darás fuerzas en mis debilidades. Que en momentos de pensamientos, Señor, de temores, tú darás pensamientos bíblicos de fortaleza. Que en los momentos de angustia tu Santo Espíritu recobrará nuestros sentimientos y nos dará alegría y firmeza. Oh Señor, gracias porque nos permites vivir en victoria. Que nuestros matrimonios, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro trabajo puedan ser firmes, Señor, porque peleamos desde tu fuerza y con tu fortaleza. Señor, gracias por tu iglesia. Espero, Señor, que podamos vivir vidas santas, agradables delante de ti, para que podamos experimentar este poder que experimentó Cristo Jesús en la resurrección. La gloria y la honra siempre será para ti por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga. Muchísimas gracias, hermanos. Bendiciones.